Uno, si quieren, lo que pasa es que no todos eh, tienen los mismos tiempos de estudio, pero estaría bueno que seguramente ustedes tienen un grupo de WhatsApp entre todos ustedes donde yo no estoy, y si no lo tienen, háganlo. Y entonces esas preguntas que mandó Jasmine sirve para responder a todos. Y a medida que pasa el tiempo y van surgiendo preguntas, pónganle que como no leyeron la bolilla para hoy, supongo yo, porque no les pasé el material y los que leyeron capaz lo leyeron solo del libro. Uno, háganme recordar, profe, ¿nos puede pasar el material para que yo no me cuelgue de mandarle? Y otro, que por ahí como no vienen leído para la clase, les surgen las preguntas. A mí me pasaba, a mí me surgían las preguntas no en la clase, a mí me surgía la pregunta después cuando yo en mi tiempo me iba a leer. Entonces, cuando ustedes se sienten a leer y comiencen a avanzar con sus preguntas, vayan anotando y generen como un cuestionario, entonces después mandan al grupo y yo tengo todo un formulario de preguntas y nos basamos en eso y vamos contestando. Entonces, para cuando llegue el segundo parcial, todas esas preguntas que vamos contestando ya les queda a ustedes como material de estudio, de preguntas y respuestas, digamos. Eh, y en la segunda hora voy a hacer la devolución de los trabajos para agregar lo que vamos a dar hoy, que es prueba documental. Bueno, no sé si van a ver, pero todo esto es el mensaje de ellos. Se Bien. iba a ver más resumido si se lo preguntaba acá. No, está bien porque me quedan a mí las preguntas como para poder trabajarlas. Bueno, en primer lugar, ellas mismos querés ir leyendo las preguntas así como escribiste y ahí las vamos contestando, las vamos armando. Entonces yo mientras hago mi mate. La primera, la de diligencias preliminares. Perdón, ¿quiere que las lea yo? Me dijo. Se Sí, escuchó léeme, medio léeme raro. sí, Bien. Bueno, la primera, volviendo a las diligencias preliminares. Midón, al desarrollar el artículo 323, inciso 2, sobre exhibición de la cosa mueble, dice que para obtener la medida, quien lo pida debe tener un interés sobre la cosa fundado sobre un derecho. Acá se aplicaría el principio iura novit curia también. bueno, esta pregunta justo te hice leer porque no, no me quedaba claro. Sí, el jura no curia es que las partes conocen los hechos y el juez aplica el derecho. Si estás haciendo referencia a que vos también tenés que conocer el derecho o a qué hacías referencia respecto a eso. Sí, que dice que tiene que estar fundado sobre un derecho y yo decía, ¿será que en la diligencia preliminar decir, expresar solo el interés que se tiene sobre la cosa ya sería suficiente teniendo en cuenta que el juez conoce el derecho, digamos? Él se encargaría de fundarlo sobre un derecho. No sé si me explico. El juez no se va a encargar de fundar tu derecho, sino de que, ¿qué eran las diligencias preliminares? ¿Qué hacíamos con las diligencias preliminares? Hacíamos averiguaciones previas al planteamiento de la demanda, digamos, eh, que hacían mejor nuestra pretensión, digamos. Claro, lo que hace que nosotros no nos equivoquemos al momento de plantear la demanda y tener los datos correctos y no, uno, no perder tiempo o no entablar mal la pretensión. Entonces, en cuanto a esa diligencia preliminar de la pregunta uno que vos haces, el libro no curia va para el momento de entablar nuestra demanda en la parte de la cápite de derecho, que ustedes pueden mencionar los artículos, la ley o la jurisprudencia que ustedes crean convenientes son para la pretensión que ustedes están buscando. Pero en este caso, donde vos estás solicitando
una diligencia preliminar, vos tenés que fundamentar tu derecho. ¿Qué sería en este caso tu derecho? El interés, el valor que tiene tu interés en esa pretensión que vos estás buscando, que es la obtención de información en esa diligencia preliminar. Entonces, en este caso, no aplicamos eso, porque acá nosotros tenemos que mostrarle al juez, es distinto a lo de la demanda. En la demanda, vos ya tenés un hecho controvertido, donde hay una parte que dice una cosa y el demandado dice otra cosa. Entonces hay hechos controvertidos. Y ahí vos tenés que explicar vos cuáles son tus pretensiones, tu derecho, o sea, vos por qué reclamás. No es literalmente el derecho de lo que dice el articulado, sino tu derecho a reclamar en qué te basás vos. Y el fundamento lo va a hacer el juez. Eso es el iura novit curia. No hace falta que vos, no sé, pasa que se equivocan en el momento de nombrar los artículos cuando están mencionando en su demanda, pero eso no pierde validez. O sea, vos no podés atacar, puso mal el artículo, porque si la pretensión está bien, lo que te dice el derecho es iura novit curia, o sea, eh, las partes son los que conocen los hechos y el juez es el que aplica el derecho. O sea, el juez conoce el derecho, no es obligatorio para vos que vos tengas una correcta aplicación de los artículos de la ley y demás. De eso se encarga el juez. Lo que vos tenés que hacer es manifestar bien tu pretensión y que esa pretensión, ese derecho esté fundado en que vos puedas mantenerlo. Puede pasar, o sea, no se te va a declarar la nulidad de tu demanda porque vos hayas aplicado mal el artículo, pero sí que tu acción o la vía en la cual vos plantees esté incorrecta. En eso sí se te puede atacar. Profe, Sí, disculpe una consulta sobre ese tema. En sí. caso de que haya un error sobre el planteo de los hechos, ahí si el juez se entrometiera, iría en contra del principio de congruencia Un error en cuanto a qué. al planteo fáctico, al planteo de los hechos controvertidos. Si en vez de tener un error en lo que vendría a ser el derecho, en un artículo, en un inciso, sino que en el planteo fáctico, y después pretende que el juez reponga esa carencia en los hechos, ahí no podría excederse el juez, no podría intervenir en eso, no podría reponer porque se iría en contra del principio de congruencia. Totalmente. O sea, el juez no puede entrometerse en los hechos. Él solamente tiene que escuchar a las partes y aplicar el derecho. Él no puede decir, pero vos estás seguro que venía por la izquierda, porque según las pruebas que tengo acá. No, eso lo va a hacer en la valoración después, pero de todo lo que ustedes manifestaron en su escrito de demanda en los hechos. Y justamente por eso tal vez, ahí relacionado con lo que pregunta la compañera, el tema de las diligencias preliminares y en el planteo fáctico inicial de lo que uno va construyendo con esas diligencias. Exactamente. Sí. Acuérdense que nosotros también dimos que puede ser, en ese caso, que ustedes se equivoquen, pero ¿hasta cuándo tenían tiempo de modificar la demanda o ampliarla? Hasta la contestación ahora. Hasta antes de la contestación de la demanda. Nosotros tenemos tiempo para modificarle antes de que se le notifique al demandado. Una vez que se le notificó al demandado, nosotros ya no podemos accionar. Lo que sí podemos hacer es cuando hay hechos nuevos. ¿Se acuerdan de hechos nuevos? Creo que es el artículo 336. Cuando aparecen los hechos nuevos, tenemos 5 días desde el momento que conocemos o que llega a nosotros esa información, ese hecho desconocido, para agregar a la demanda o modificarla. Pero ese hecho nuevo lo que va a hacer en nosotros es realmente nos está aportando algo que puede llegar a beneficiarnos o en todo caso o aclarar con más certeza la culpabilidad, por ejemplo, en un daño y perjuicio de la parte demandada. Entonces,
En ese caso, lo que te voy a responder otra pregunta que iba en conjunto, no me acuerdo en qué orden, es nosotros vamos a contestar vamos a agregar un nuevo hecho y se plantea como si fuera una nueva demanda. Es decir, el procedimiento va a ser el mismo. ¿Cómo se notifica la demanda? La primera presentación, ¿cómo debe ser? ¿Por cédula? Por cédula. Al igual que la reconvención se debe llevar adelante de la misma manera que una demanda. Es decir, se debe notificar por cédula. Bien, seguimos con la segunda. ¿Entendiste, Yasmín? ¿Quedó claro? Sí, profe, se entendió. Puede ser que yo leí, si entendí bien, que en el caso de aparecer hechos nuevos, estos no pueden modificar lo que son el sujeto, el objeto y la causa, Exactamente, sí. porque Sí, eso ya sería una modificación. exactamente, ¿no? Lo que pasa es que eso es, a ver, sería como la columna vertebral de la demanda. Si vos cambiás el objeto, ya estamos hablando de una nueva demanda, o sea, es otra demanda porque tiene otro objeto. Y si modificamos los sujetos, también se va a tratar de otra. Y ahí podemos llegar a tener, cuando tenemos sujeto, objeto y causa, acumulación de pretensiones. No es, no es no es una sola demanda. Lo que se puede explicar en esos casos son la cuantía, agregar periciales, modificar el sujeto del objeto. Bien, después habla de la demanda improponible, es la que se rechaza por carecer de atendibilidad sustancial. Y en el caso, bien, ahí dieron como una pregunta compuesta. La demanda improponible, ¿por qué es improponible? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué pasa con su objeto? Básicamente como que estaba destinada a fracasar. Entonces, por razón del principio de economía procesal, lo que se hacía era que el juez le diga, mira, tu demanda es improponible porque en el caso de seguir con el proceso no tenía ninguna chance de que fallen a su favor, digamos. Claro, bueno, en ese caso lo que tenemos nosotros es que nuestro objeto no es legal, por ejemplo. Lo que nosotros estamos solicitando, lo que nosotros tenemos como objeto es ilegal o carece de eficacia o es imposible. Entonces, por el mismo peso de incumplimiento del objeto, esa demanda se rechaza por improponible y aparece el llamado rechazo in limine, es decir, directamente no ingresa al juzgado y desde mesa receptora ya se rechaza. Mandamos la demanda, lo mandamos por fórum y tenemos que rellenar el formulario, que creo que les había mostrado todo el formulario, lo que tienen que rellenar, y ahí mesa de entrada va a recibir, va a leer una demanda laboral por el incumplimiento del pago a una persona que ejerce la prostitución, creo que decía ahí el libro de Midón, daba un ejemplo así, como que reclamaba que no le habían pagado, o que la persona vendió estupefacientes y no le pagaron la segunda cuota. En esas cuestiones, digamos, es rechazo in limine desde cero. Entonces, como el objeto es improponible, es inalcanzable, es ilegal, se rechaza directamente en ese caso. Pero es distinto cuando nuestra demanda, por ejemplo, presentamos nuestra demanda y estamos actuando con un patrocinio letrado y no está firmado por el cliente. En ese caso, recibe mesa receptora y nos intima en el término de 2 días
o 24 horas para que firmemos con nuestro cliente ese escrito de demanda, o si no se cumple dentro del plazo que nos propone, se la tendrá como no presentada. Ahí hay una diferencia. Entonces, en ese caso, nos intiman a nosotros en un plazo y nosotros tenemos que cumplimentar. Si no cumplimentamos, recién ahí va a ser rechazada o no se va a tener como presentada nuestra demanda. Profe, que la demanda sea rechazada o que se tenga como no presentada, ¿tiene efectos diferentes? ¿Qué tipo de consecuencias puede llegar a tener? ¿O podría asimilarse como sinónimos? No entiendo tu pregunta. Digo, cuando la demanda se tiene por no presentada No existió. o la demanda es rechazada, ¿tenemos dos supuestos diferentes o podrían asimilarse como sinónimos? Es que te ¿Qué dice, efectos podría llegar a tener? así te dice la providencia cuando no te aceptan la demanda, dice que se te tiene por no presentada, entonces esa demanda nunca existió. Y si esa demanda nunca existió, no hay efectos. O sea que podés presentar de nuevo con los Tenés que requisitos que presentar de pidió. nuevo, ¿sí? En este caso, por ejemplo, no perdés esa acción de volver a presentar tu demanda de nuevo. No perdés tu derecho porque es como que nunca existió. Distinto sería que vos la presentes y por algún vicio de más quede no se resuelve y la vuelvas a presentar. Ya existe un proceso con la misma carátula, con los mismos sujetos, el mismo objeto y se está resolviendo, se tiene que resolver la cuestión. ¿Se entiende la diferencia? Es como un acto inexistente. Genera un acto inexistente si no lo son, no es saneado. Esta es, cuando hablamos de consecuencias sustanciales de la demanda, comprende el impedimento de caducidad del derecho. Millán en esta parte dice que hay situaciones en que la prescripción extingue la acción, pero el derecho subsiste. En este caso, ¿cuánto tiempo tenemos para presentar una prescripción adquisitiva? ¿Se tiene que cumplir 20 años? Bien, ¿y qué otros requisitos tenemos que tener? La posesión tiene que ser continuada, ininterrumpida. Pacífica. Sí. Entonces, en cuanto a esta pregunta, lo que nos dice Midón en esa explicación es que, si bien dice que se extingue la acción pero el derecho subsiste, lo que significa es que nosotros al momento de entablar o de contestar la demanda o de presentarnos en un caso de prescripción adquisitiva, nosotros estamos interrumpiendo, o sea, ese lapso ininterrumpido de 20 años, nosotros al presentarnos, estamos interrumpiendo. El derecho de la persona que inició para la prescripción adquisitiva, por más que la prescripción haya interrumpido,
no pierde todavía su derecho porque él está durante todo el proceso en acreditar con los demás requisitos que él ya había pasado los 20 años, que tuvo la posesión, que fue ininterrumpida, que la acción fue presentada en posterior momento, porque él puede acreditar que, no sé, tiene un hijo de 30 años y vive desde hace 30 años, tiene ese domicilio en ese lugar que está. Entonces, la acción lo que hace es interrumpir la caducidad, porque si nosotros nos presentábamos posterior al plazo, directamente se pierde. No hay oportunidad para presentar, porque es un plazo perentorio, es decir, que no es dilatorio. Perentorio, perece, termina. Se cumple la cantidad del plazo que nos exige la ley y si no nos presentamos, perdimos. Y ahí lo que dice, no se pierde el derecho, porque va a poder seguir alegando y presentando las pruebas hasta que termine el proceso. Entonces, la acción termina porque nosotros ya nos presentamos, pero el derecho subsiste. El derecho continúa, no se pierde por el ejercicio de la acción. Después dice, respecto a las excepciones, solo se podrá hacer en un único escrito junto con la contestación de la demanda o la reconvención. Es decir, oponer excepción no excluye al demandado la carga de contestar la demanda. Acuérdense que nosotros, cuando hablamos de las excepciones pueden ser otra forma de actuación del demandado. Es decir, que el demandado podía oponer excepciones, contestar demanda, reconvenir, allanarse. En este caso, yo les hice hacer ese día, mismo día de clase, desarrollé excepciones, íbamos diciendo qué carácter tenía cada una de las excepciones, si era dilatoria o perentoria. Entonces, de acuerdo a tu pregunta, de lo que dice allí, es si estamos hablando de una falta de personería o de una falta de legitimación para obrar, va a depender si se trata, si es dilatoria, se va a sanear, es decir, si el sujeto que está pretendiendo no es el legitimado y actúa la madre en vez de la hija que está solicitando un divorcio, perece porque no es la persona. Entonces, ahí lo que va a hacer es, se va a rechazar. El proceso no va a continuar, porque las personas no son las legitimadas. Entonces, hay que tener en cuenta el tipo de excepción que nosotros vamos a llevar adelante para ver si es un acto procesal que se va a resolver durante el proceso o es un acto procesal que va a impedir que el proceso continúe. Si se trata de cosas juzgadas, no continuaba. Si se trata de cosas, porque era perentoria. Si se trata de arraigo, tampoco, porque era perentoria. En los casos que las excepciones sean dilatorias, es decir, que se subsane ese requisito que no está siendo el adecuado para llevar adelante el proceso, ya sea por el objeto, ya sea por la persona o por las causas que fuera. Si se subsana, el proceso va a continuar, va a ser en un acto procesal y se va a resolver la cuestión ahí. Pero si esa excepción es perentoria, no va a tener proceso. Entonces, por eso, en ese momento, si vos planteás esa excepción de que la otra persona a quien te había demandado y vos le contestás, vos en vez de contestar demanda, como decía ahí en la pregunta, en vez de contestar la demanda a la persona que te está demandando por daños y perjuicios, vos lo que haces es una excepción por falta de legitimación activa. ¿Se entiende? Porque la persona que te está demandando no es. Y ahí termina ese proceso. Entonces, por eso, en ese caso, Profe, si en vez de contestar demanda, vos lo que estás haciendo es poniendo una excepción. Por eso, a tu respuesta se me hacía muy amplia porque va a depender del caso de la excepción que se trate. Si es una excepción dilatoria o perentoria. Si se trata de un acto procesal en el proceso que se resuelve allí y una vez que se subsana continúa,
o si se trata de un acto procesal perentorio que termina ahí porque no tiene algún requisito, entonces no continúa el proceso. Porque puede contestar la demanda y puede oponer una excepción. Y en el caso de que sea una excepción dilatoria, ¿se Sí. interrumpiría, digamos, el plazo para contestar demanda Ahí, y una vez que sí, eso sea subsanado se devuelve? sí, sí, sí. Acuérdense del caso de prescripción. ¿Qué pasaba con la persona rebelde? Cuando nosotros tenemos la excepción de prescripción, nosotros en el proceso, si se dictaban medidas cautelares y el rebelde no comparecía hasta el momento y se presenta y establece que las causales fueron de fuerza mayor y por ese motivo no pudo presentarse o no fue notificado fehacientemente o el motivo que fuera y que sea atendido por el juez, lo que va a hacer es levantar esas medidas cautelares. Pero todos los otros actos procesales anteriores que se llevaron adelante continuaron. No se suspendió el plazo porque él no estaba. Lo que pasó fue que la medida cautelar fue a un bien o a algún dinero que estaba depositado, que no se toque, que se guarde. Lo demás continuó. Entonces, se suspende en algunos casos. Por eso tenemos que trabajar con el Código Procesal, porque de acuerdo a las excepciones, teníamos suspensión e interrupción. Hay veces que el plazo se suspende, cuando aparece generalmente un incidente, se suspende hasta que se resuelva el incidente y una vez que se resuelve el incidente, se continúa el proceso. Y otras veces, el proceso no se suspende y continúa por cuerda separada. Pero no puedo hablar en general porque es para casos, cada caso en cuestión. Y el código nos establece cuando hablamos de suspensión o interrupción. O sea que dependiendo del caso, o vas a contestar la demanda, o vas a reconvenir, o vas a poner excepción. Totalmente. O podés contestar demanda y oponer una excepción, dependiendo del caso. Como les decía recién, hay veces que la persona que te está demandando no es la persona legitimada, entonces lo que vos vas a hacer en vez de contestar la demanda, decir, no, yo no fui el que circulaba directamente, presentás y oponés la excepción de falta de legitimación. Y ahí termina tu proceso, porque la persona que te está demandando no es la legitimada. Después dice, es el demandado el que determina el carácter previo de la excepción o la presenta en el escrito y es el juez quien lo decide. Surge por la excepción de la falta de legitimación para orar. Si es manifiesto, el demandado puede oponer defensa de carácter previo. Claro, obviamente que una vez que nosotros somos demandados, nos llega a nuestro conocimiento, nosotros vamos a ver, si nosotros chocamos, le vamos a pedir los datos a la persona con quien tuvimos el accidente, tuvimos el siniestro, y al momento que nos llega la demanda, nos llega a nombre de cualquier otra persona. Entonces, si nosotros ya sabemos, ya nos comunicamos, ya hablamos con anterioridad y sabemos que esa no es la persona, entonces dice el actor verdadero, el que chocó, dice, no, la verdad yo no tengo ganas de hacer, de llevar adelante esta acción por daño y perjuicio. Y el vecino dice, yo sí, yo voy a hacer por vos, no te preocupes, y se presenta el vecino para llevar adelante esta demanda por daño y perjuicio. En este caso, estoy dando así un ejemplo muy amplio, y la persona, por X cuestión, sabe que ese vecino no necesita presentar una documental para que el juez determine si es o no. Ustedes, por ejemplo, pueden subir una foto que, no sé, es vecino suyo, que nada tuvo que ver con
el accidente y se está presentando igual. Entonces dice que si el demandado sabe que esa persona no es la legítima, ya puede oponer la excepción. Y el juez, antes de dar el resultado de esa excepción, puede llevar adelante las diligencias necesarias para acreditar que esa persona no es la legitimada para haberse presentado en esta demanda. Entonces, si el demandado, al conocer previamente, puede oponer esta excepción. Dice como que tiene que ser algo, el demandado la presenta porque ya es muy grotesco, digamos, la presentación. Como que no hace falta llevar adelante, a diferencia, por ejemplo, cuando se presenta una madre a reclamar para hacer una afiliación, un reconocimiento, que deben llevar adelante sí o sí una prueba de ADN para que se pueda demostrar. Ahí hay un procedimiento más fino para que el juez pueda llevar adelante un veredicto de decir quién es el padre, si eso no es el padre. Entonces, como el caso anterior que les di, tiene que ser manifiesto que esa persona no es. Pero también, obviamente, hay casos en que se puede llevar adelante esta excepción para demostrar que tiene falta de legitimación para obrar. Acá en la pregunta 6 nosotros no habíamos dado, no sé qué profe había mencionado esto de la indebida acumulación de pretensiones. El profe Ferreira seguro, pero lo mencionó así por encima y nada, nos dijo que era como un supuesto de excepción, pero nada más, no hubo desarrollo por eso. Ahora lo leí y pensé en preguntarle más o menos para saber qué era. Pero puedo estar hablando de otro tipo de excepción de otros temas, porque dentro del artículo 324 o 323 creo que es, las excepciones, no está. Nosotros llevamos adelante las excepciones. Pero una indebida acumulación de pretensiones va a ser cuando nuestro sujeto no tenga conexidad, cuando no tenga los mismos, no sean los mismos sujetos, y se acumule, por ejemplo, Juan y Pedro demandan por daño y perjuicio y Juan y Ezequiel demandan por daño y perjuicio. Juan está en los dos casos, pero Pedro y Ezequiel son distintos, entonces no puede haber, igual lo juntan porque los dos fueron por daño y perjuicio. Está mal, porque tiene que coincidir el sujeto, el objeto y la causa, para que haya una acumulación de pretensiones. Tiene que haber conexidad entre los elementos. Bien, la otra dice, ¿cómo funciona la excepción de transacción, conciliación o desistimiento del derecho? Se da traslado a la demanda, el demandado tiene 15 o 20 según corresponda para realizar la transacción, conciliación o desistimiento y de darse, se presentaría la excepción por escrito. En este caso, esta excepción es perentoria. ¿Por qué es perentoria? Porque si las partes eligen de común acuerdo la conciliación, se realiza un escrito y en ese escrito firman ambas partes y se renuncian ambas partes a reclamar una acción posterior en el futuro. Entonces ya queda cerrado ahí en la conciliación. O si se hace una transacción, si se lleva adelante cualquiera de esos tres,
se realiza en un escrito, se firma y debe ser homologado por el juez presentado ante el juez. Y obviamente se va a notificar. En este caso se hace con actor y demandado, en el mismo momento firman porque se ponen de acuerdo. Es distinto a una contestación de demanda donde van por separado porque hay hechos controvertidos. Acá se ponen de acuerdo, ya sea en cuanto a sí, me voy a hacer cargo de pagarte los arreglos del auto. Entonces firman un instrumento privado que ahora vamos a dar, un instrumento privado entre las partes. Pero se supone que se da antes de que se dé traslado de la demanda, o se da traslado de la demanda y la parte Cuando demandada tenemos, opone la excepción y después es que se cuando da, tenemos la digamos, oportunidad de la excepción, de las excepciones. claro, una vez que te llega la demanda, digamos, que Entonces, fuiste en ese momento, notificado. exactamente, en ese momento vos vas a decidir si vas a contestar la demanda, vas a ir por todo el proceso, o bien te comunicas con esa persona, le llamas por teléfono, hacen un acuerdo entre partes y cierran ahí. ¿Se entiende? Y Entonces, para hacer este acuerdo es muy también tienen importante que el momento. respetar, digamos, el plazo de 15 a 20. Tienen, para hacer el acuerdo, vos tenés para contestar tu demanda o para oponer las excepciones que quieras. El plazo es de, si estamos en corriente, 20 días, si estamos en nación, de 15 días. Entonces vos tenés 20 días para elegir si vas a contestar la demanda o si vas a oponer la excepción. Si vos vas a oponer la excepción, lo tenés que hacer dentro de los 20 días, al igual que si hubieras contestado la demanda. Porque si te pasás de los 20 días, ya caducó tu derecho de contestar demanda o de oponer excepción. Y la excepción sería presentar el documento del acto, del instrumento privado, digamos, de acuerdo, o sería como la propuesta a la parte actora de realizar la transacción o la conciliación. Depende cuál de los tres elijas. Vas a tener un tiempo porque vos, en vez de contestar la demanda, lo que vas a hacer es esa propuesta, si ya estás en el día 19 y ya tenés que estar cerrando, vos no te puedes pasar de los 20 días. Si vos estás esperando para presentar a tu cliente, tenés que comenzar a mover desde el día que te enterás, entonces tenés margen de día para estar haciendo propuestas, de presentarla a la otra parte, si está de acuerdo, si quiere recibir 1.000.000, no quiero 1.000.000, bueno, a ver qué más, 1.000.000 y 3 cuotas de aceptar, tenés que tener ese lapso de tiempo para poder hacer esta propuesta. No es que vos en el día 20 vas a presentar tu propuesta. Vos en el día 20 vos ya tenés que tener cerrada tu propuesta. Y durante los días anteriores o durante todo el día, te suele pasar que durante todo el día estás y el último día presentás ya firmado por la otra parte que acepta y la otra parte rechaza y renuncia a todo tipo de acción penal o civil en el futuro. Porque no es que después vos opusiste esa excepción de transacción y después la otra persona se arrepiente y dice, no, yo en realidad, mira, vos no me contestaste la demanda. Entonces, eso también se pone en el escrito. Que la persona cuando hace esto es una excepción perentoria porque ahí mismo termina el proceso. Acuérdense de eso. Seguramente será pregunta de examen. Las excepciones si son perentorias o dilatorias. Después que se hace el traslado de la reconvención como si fuera una demanda, es decir, personalmente se puede notificar por el juris. Cuando hacemos reconvención, se va a notificar, hoy había mencionado, creo, de la misma manera como si fuera una demanda. Se va a llevar el mismo proceso, es decir, la misma estructura, y se va a notificar por cédula. No me acuerdo si tengo acá el código de corrientes, pero dice que la reconvención debe notificarse por cédula. Acuérdense que esa reconvención es como
demanda, una contrademanda. Entonces, por ese motivo, tiene que cumplirse de la misma manera como si fuera una demanda. ¿Tienen más preguntas? ¿Los demás hicieron formularios de preguntas también? Yo tengo una Decime, Nicolás. respecto al objeto de la prueba. Objeto de la prueba. Sí. Eh, bueno, en el libro Midón dice, se debe probar y por lo tanto es objeto de la prueba las afirmaciones sobre hechos conducentes, Sí, sobre los cuales no habría conformidad entre las partes. sí, Bueno, yo entendí que se prueban esas afirmaciones porque sobre los hechos conducentes las partes no tienen conformidad, como no están de acuerdo, claro, no hay traba de litis. Ujú. pero no entiendo bien. Nosotros teníamos los hechos que no se deben probar, eran los hechos que son conocidos para todas las partes, son los hechos imposibles. Nosotros nos tenemos que enfocar que los hechos que se van a probar son los conducentes. Cuando habla de conducentes, ¿conducente a qué? A nuestro proceso, a nuestra parte, a los hechos controvertidos. ¿Por qué hay controvertidos? Porque se chocan. Es decir, que el actor dice una cosa y el demandado dice otra cosa. Entonces, nosotros, esos hechos conducentes que decimos que nosotros veníamos manejando por el lado derecho, teníamos el pase y sin embargo, nosotros tenemos que acreditar esos hechos conducentes que a nosotros nos están dando y garantizando nuestra posición. Entonces sí, esos hechos deben ser probados, porque son los nuestros. Y son lo que va a ser para nosotros son los hechos conducentes y va a generar una controversia entre los dichos del demandado o del actor. Eh, 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 claro, viste, yo les había puesto que los hechos conducentes son los hechos útiles para resolver la cuestión del pleito. Por eso es que te decía, va a ser útil porque si en nuestra pericial sale que eh, el vehículo que emitió fue el que venía circulando por la derecha, pero nosotros en nuestros hechos conducentes decimos que nosotros ya habíamos pasado la mitad de la calle cuando fuimos investidos, a nosotros ese hecho conducente de haber estado circulando por el lado derecho y haber cruzado la mitad de la calle nos favorece a nosotros y es un dato útil. Entonces, por eso es importante decir que venían manejando por el lado derecho, que ya habían cruzado la calle, no es un hecho conducente y hacía mucho calor. No nos dice ni nos hace nada el decir hacía mucho calor. Estoy dando un ejemplo de qué es lo que ese hecho no sería conducente. Pero sí sería conducente que digan que había mucho sol y por eso la persona que venía por el lado izquierdo se le tapó la visión de tanto sol y por ese motivo no pudo ver que venía circulando el auto por la mano derecha. Hubo un reflejo. Ahí va a ser conducente, ahí se va a tener que demostrar con las demás pruebas.
¿Se entiende, Nico, a qué se hace referencia a los hechos conducentes? Que son los hechos útiles, que a nosotros nos van a ayudar a probar nuestra teoría del caso en nuestra demanda. Teoría del caso es en penal, pero para que entiendan. Sí, entiendo, muchas gracias. Y entonces sería requisito que estén afirmados y que sean controvertidos. Acuérdense del lado, de qué lado están. Si estamos del lado del actor, ¿cómo van a ser narrados nuestros hechos? Si estamos como demandado, ¿cómo tienen Afirmativo. que ser narrados nuestros hechos? Como demandado. El demandado, Negando, profe. el demandado va a decir, sí, yo le choqué, sí, yo no miré antes de cruzar la calle, sí, yo no cedí el paso. No hay que declarar. Pues, Eh, en eso tienen que tener en cuenta, de acuerdo al lado que ustedes estén en ese momento, llevando adelante la redacción de la demanda o la contestación. Si están como demandados, tienen que negar categóricamente cada uno de los hechos. Y si están como actores, ir afirmando cada uno de los hechos como fueron, como sucedieron, según ustedes, obviamente. ¿Alguna pregunta más? Yo, profe. Sí, ya te estaba Em, extrañando. los sistemas ¿Cómo? Ya te estaba extrañando ya. Ah, hoy no estaba. Ayer estuve leyendo lo de la teoría general de la prueba Ujú, y preguntarle, dentro del sistema de valoración de la prueba, ujú. si la regla general, digamos, es la prueba tasada A mí se y me el corta todo. sistema mixto solamente se utiliza o pueden utilizar los jueces ya excepcionalmente. Te juro que a mí se me cortó todo, no sé qué me dijiste, no sé si a los demás me escucharon bien, pero solo entendí que si se utiliza el sistema mixto de la prueba y si se puede utilizar otro. ¿Eso dijiste? O nada que ver. Muchas Ah, gracias. Tiene internet. hola, Oh, ahí, ahí te escucho. ahí está mejor. Sí, sí, Estoy con los datos un ratito para a ver si ahí me puede escuchar. dale, Dentro de lo que es los sistemas de valoración de la prueba, sí. preguntarle si la regla general es la prueba tasada y el sistema mixto se utiliza o la utilizan los jueces solamente cuando en la ley no haya una regla sobre cómo tasar la prueba, o sea, excepcionalmente nada más. La general era la mixta. La que se aplica es la mixta. Al sistema mixto. Exactamente. Nosotros tenemos la sana crítica o sistema mixto. A la prueba tarifada o de la verdad legal solamente en los casos específicos. Pero no la utilizamos casi. Eso es lo que decía lo que nos dice la teoría, que ya nos fueron suplantadas. Antes era la tarifada, después la tarifada pasó a la siguiente, a la de la libre apreciación. Se dieron cuenta que la libre apreciación era muy amplia y además de eso, esa no está regulada en nuestro código. Entonces lo que se generó fue un sistema mixto entre la tarifada y la libre convicción. Y por eso hablamos de un sistema mixto que es el que regula nuestro código. Ok, esta. Entre lo que dice la valoración de la prueba y la apreciación del juez, bajando a la realidad. Eso es el sistema mixto del cual nuestro sistema adopta. Bueno, profe, gracias. Y después pedirle si me puede dar un ejemplo de caducidad objetiva como forma de perder el derecho de producir un medio probatorio. Ok, Porque lo entiendo en la teoría, pero no, si me da un ejemplo como para bajarlo un poco. bueno, ya armo un ejemplo.
Me voy 5 segundos al baño y vuelvo. Y seguimos. Si tienen Bueno, más, profe, seguimos. gracias. Un minuto, ya vuelvo. Volví. María, decime de caducidad, ¿qué es lo que quería saber? No, si me podía dar un ejemplo para ver la diferencia con la negligencia. Entre caducidad y negligencia. Bien, Sí. ahí voy a buscar. Ajá. ¿Tienen para leer el artículo 410? ¿Lo leo? Sí, Bueno. Dice, reserva del pliego e incomparecencia del ponente. La parte que pusiese las posiciones podrá reservarlas hasta la audiencia en que deba tener lugar la declaración, limitándose a pedir la citación del absolvente. El pliego deberá ser entregado en secretaría media hora media antes hora de la antes. fijada para la audiencia en sobre cerrado al que se le pondrá cargo. Si la parte que pidió las posiciones no compareciere sin justa causa a la audiencia,
ni hubiese dejado pliego, y compareciese el citado, perderá el derecho de exigirla. Bien. Ahí está. Bien. ¿Qué pasa? ¿Qué hablábamos cuando hablábamos de caducidad de derecho? En este ejemplo del 410, eh, del 410, del pliego lo que pasa es que no vimos todavía esa prueba, pero el pliego en comparecencia del ponente. El pliego son las preguntas que se deben llevar adelante por escrito y presentar, como dice ahí en el artículo, hasta a media hora antes de que se celebre la audiencia. ¿Qué pasa? Nosotros pedimos 5 testigos. Hacemos el pliego, son las preguntas que nosotros le vamos a hacer a los testigos. Y tenemos hasta media hora antes de que se celebre la audiencia para presentar en sobre cerrado el pliego de posiciones, que debe estar firmado por nuestro cliente y por el abogado. Si nosotros, pasando la media hora antes de la audiencia, no presentamos el pliego y no nos presentamos, nosotros perdemos nuestro derecho de hacer las preguntas a los testigos. Caduca, se lleva adelante la caducidad de esa prueba. Porque si nosotros no nos presentamos, porque no es obligatorio presentarse a las audiencias, si nosotros no nos presentamos, como parte actora, por ejemplo, no nos presentamos, pero sí presentamos el pliego de posiciones, el juez puede leer las preguntas que nosotros habíamos formulado para ese testigo, la información que queremos de ese testigo, y leerlas y sacar y obtener, la secretaria escribe todo lo que va contestando el testigo. De esa manera nosotros no perdemos esa prueba, siempre y cuando hayamos presentado el pliego hasta media hora antes de la celebración de la audiencia. Pero si nosotros no nos presentamos y no presentamos pliego, perdemos esa oportunidad de esa prueba. ¿Se entiende, María? Sí, profe. Y en la negligencia, Acuérdense que siempre es el plazo. La caducidad, en este caso, viene por el plazo de contestar en tiempo del plazo establecido por la ley. Y después tenemos, para la negligencia, el artículo 384. Negligencia 384. Las medidas de prueba deberán ser pedidas, ordenadas y practicadas dentro del plazo. A los interesados incumbe urgir para que sean diligenciados oportunamente. Si no lo fueren, por omisión de las autoridades encargadas de recibirlas, podrán los interesados pedir que se practiquen antes de los alegatos, siempre que en tiempo la parte que ofreció la prueba hubiese informado al juzgado de las dificultades y requerido las medidas necesarias para activar la producción. En este caso, vamos por por ejemplo, si necesitaban llegar a un lugar para hacer una contratación que se llega a través de, no sé, hay veces que tienen que ir en auto hasta un lugar y de ese lugar le hacen cruzar en lancha y después se van hasta caballo hasta el lugar para hacer una inspección. Y la parte no avisa, no advierte que lleva adelante todo eso cuando se van en el tiempo que se deben hacer las inspecciones no se puede realizar,
por falta de este previo aviso de la parte que ofreció esa prueba y no dio aviso que necesitaban toda esa modalidad de asistir a este lugar que era de difícil acceso. Entonces, ahí ya no es por el plazo cumplido fuera de término, sino porque no advierte cuestiones para la producción de la prueba. Uno tiene que ver con el tiempo que no se cumple en el plazo y otro con la eficiencia de la productividad de la prueba. No advierte que necesita las otras cuestiones, otras medidas para que puedan ser llevadas adelante las pruebas ofrecidas. Unos son por medidas y otros son por el cumplimiento del plazo. Y lo que tenemos de diferencia acá es que en la negligencia va a tramitar por vía incidental. Si nosotros declaramos la negligencia de una prueba, por ejemplo, porque se obtuvo, no sé, de una manera que no era la correcta, se va a formar un incidente, es decir, de nuestro expediente principal se forma un incidente y se debe resolver si va a tener o no validez esa prueba. Y en el caso de la caducidad, no se resuelve por vía incidental, sino que el juez en el mismo momento, si no se presentó, por ejemplo, el abogado y no presentó el pliego, ahí mismo en la audiencia ya dice que opera la caducidad de dicha prueba. En uno se debe llevar adelante un pedido por incidente para la negligencia probatoria y en el caso de la caducidad se resuelve en el mismo momento. Es decir, en el momento que se está llevando adelante la prueba. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Es como que en la caducidad es el paso del tiempo, el plazo, y en la negligencia es como que el sujeto exterioriza o con la omisión eh, esta falta de... eh, es como que en la negligencia el sujeto por un hecho o por una omisión que haga y que Claro. de algo que debería poner de manifiesto no lo hace y por eso pierde el derecho. Sí, eso nos dice el artículo 385 también. Se desestimará el pedido de declaración de negligencia cuando la prueba se hubiera producido y agregado antes del vencimiento del plazo para contestarlo. Nosotros no podemos pedir la negligencia de la prueba antes que se cumpla el plazo. Si teníamos hasta media hora antes de la audiencia, nosotros no podemos pedir la negligencia antes de que se cumpla esa media hora antes de la audiencia que tienen para presentar el pliego. Acá dice que si se acusara de negligencia respecto de la prueba de posiciones y de testigos antes de la fecha y hora de celebración de la audiencia o de peritos, antes que se hubiese vencido el plazo para presentar la pericia. Eso es lo que le decía. No se puede solicitar la negligencia antes que se cumpla ese vencimiento de media hora antes de la audiencia. Bien. ¿Alguna pregunta más? O damos la bolita del día de hoy. Sí, profe, vamos, seguimos. Una última. Dale. ¿A qué hacía referencia el ¿El qué? incidente? Ah, creo que ya lo habíamos dado en una clase. Tenemos un expediente principal donde tramitan todas nuestras actuaciones. Lo que nosotros presentamos, lo que contesta el demandado y lo que nos dice el juez. Eso es un expediente principal.
Aparte de eso, si tenemos un conflicto, es decir, en este caso, estamos en el periodo probatorio y el demandado acusa de negligencia por algún tipo de prueba que fue agregado al expediente y el juez debe resolver esa situación, pero no resuelve en ese expediente principal. Se genera un incidente. Ese incidente es una tramitación distinta de un acto procesal en particular que se resuelve en otro cuaderno, por decirlo así. O sea, yo tengo un expediente principal y cuando surge un problema, agrego otro cuaderno. Este se llama expediente y este se llama incidente. Esto era antes en papel. Ahora todo obviamente tenemos en formato digital, pero ese incidente es cuando surge una cuestión que debe ser resuelta por el juez y hay veces que de acuerdo a la cuestión puede haber tres tipos de providencias. La primera es una providencia simple, que es la común que hace el juez, sin que las partes opinen. La segunda es una providencia homologatoria. ¿Qué significa que es homologatoria la providencia? ¿Saben? ¿Cuándo la providencia es homologatoria? Si no saben, les digo. Hace referencia como que a homologar, digamos, que sea certificado por el juez, algo así, ¿no? No, no va por ahí. Siempre les digo, no se guíen por lo que dice la palabra que nosotros estamos habitualmente a utilizar como jurisdicción, como caducidad y en este caso como homologatorio. Claro, no, me parecía, veo que en el tema laboral, Claro, ahí cuando suele ser que homologan, digamos, el acuerdo entre las partes. no, en este caso no. Cuando hablamos de providencia homologatoria, estamos hablando de que cada una de las partes va a dar su apreciación de la situación que pasa. Es decir, que el juez me va a escuchar a mí lo que digo y le va a escuchar a la otra parte lo que dice. Y de acuerdo a lo que decimos cada una de las partes, él va a dictar una providencia. Es decir, nos da lugar a que nosotros contestemos lo que él está diciendo. Eso es una providencia homologatoria. Por eso van a ver y leer que a veces dicen con sustanciación, sin sustanciación. Sin sustanciación es una providencia simple. El juez solamente dice, se da lugar a, se tiene por presentado. Cuando dice con sustanciación es porque oye a las partes. Y cada una de las partes va a dar su apreciación. Va a contestar en cuanto a ser sujeto de derecho a la pretensión que se está llevando a cabo a ese acto. Y después tenemos la sentencia definitiva. Esos son los tipos de providencias que existen. Simple, homologatoria y definitiva. Nicolás, ¿entendiste lo que era incidente? Sí, muchas gracias. Y ahí entra de nuevo lo que les había mencionado. Hay veces que cuando surge un incidente, el proceso espera que se resuelva el incidente, es decir, esta situación que se causó, y una vez que se resuelve esta situación, recién dice, bueno, el demandado se le da lugar a la prueba de inspección ocular que solicitó. Entonces, resuelve en ese expediente principal que se da lugar a esa prueba. Entonces, el proceso continúa por el proceso principal. Si vuelve a ocurrir otro tipo de situación,
se vuelve a generar incidencia. Pero que, recién les dije, si es un caso, por ejemplo, de que se acusa de negligencia por una cuestión probatoria, se forma un incidente. Pero si se produce la caducidad de la prueba, el mismo juez en la misma audiencia resuelve, no se forma un incidente, se resuelve ahí. Entonces, en algunas cuestiones, el incidente suspende los plazos y se reanuda desde donde se paró y se resolvió. Pero en otros casos, el incidente no suspende y continúa el proceso. En eso tienen que tener cuidado. Hay veces, hay que leer el código por eso, y qué es lo que nos está diciendo el juez. Hay veces que se suspende y hay veces que se interrumpe. Eso tienen que tener en cuenta. Cuando se suspende, tenían un plazo para contestar de 10 días y están en el día 8, se suspende en el día 8. Cuando se reanuda, se resuelve la cuestión, tienen 2 días más para contestar dentro del plazo. Pero si se interrumpe, esos 8 días quedan en cero y se vuelve a contar de nuevo el plazo. Todo lo que nosotros fuimos dando anteriormente se va relacionando a medida que vamos avanzando. Entonces tenemos un expediente principal y si surge alguna cuestión de algún acto que se deba resolver, surge un incidente. Se resuelve el incidente y se vuelve el proceso y continúa el proceso desde donde se quedó. ¿Alguna pregunta más? Bueno, arrancamos con la clase de hoy. Bueno. Compartir pantalla. Bolilla 14, prueba documental. Bien. Cuando hablamos de prueba documental, hablamos de un documento propiamente dicho. Ese documento nos dice el guión que es el resultado humano de un acto. Pero en sí mismo, ese documento es una cosa o un objeto. Pero también nos dice que no es un acto humano como lo es el testimonio o la confesión propiamente dicho. ¿Por qué les hago mención de esto? Porque cuando hablamos de prueba documental, hablamos de que justamente es una prueba que vamos a agregar a nuestro expediente y cuando hablamos de documental es una cosa o un objeto. Pero no propiamente la cosa o el objeto, sino lo que representa. Por ejemplo, habla del testimonio de la confesión. Entraría como otro medio de prueba. Y es un acto humano. Y en el documento, por ejemplo, cuando hablamos de una partida de nacimiento, estamos hablando que es consecuencia de un acto humano que genera ese documento, que es, por ejemplo, el caso del acta. Después tenemos las distintas clases de documentos. En primer lugar, vamos a tener el documento que puede ser declarativo o representativo. Va a ser representativo, declarativo, cuando crea una declaración de quien lo cree u otorga. En ese caso, la partida de nacimiento que estaba mencionando recién. O puede ser solamente representativo y no contener ninguna declaración. Otro tipo de documento es la que tiene origen negocial, que son formados principalmente para un negocio jurídico o surge como consecuencia de un negocio jurídico. Después tenemos los documentos que lo habrán visto en civil, cuando son solemnes o no solemnes. Solemne es que necesitan los requisitos necesarios para que tenga la validez del acto, o no solemne cuando es solamente un elemento probatorio. No necesita reunir con requisitos para que sea válido. Y el más importante que a nosotros nos compete en esta materia
es cuando los documentos son públicos o privados. Hay en una clasificación que nos habla de que el documento público puede ser dividido en documento en papel. ¿Alguien quiere leer el artículo 286? Cualquiera tiene que leer porque les dije que tenían que tener su código, ¿eh? Sí, aguanta. En la parte del Código Civil, toda esta parte de instrumento público y privado, vamos a encontrar en la parte del Código Civil, en la parte de forma y prueba del acto jurídico, donde nos habla de instrumentos públicos e instrumentos privados. En la parte de instrumento público vamos a tener que la expresión escrita puede tener lugar por instrumentos públicos o por instrumentos privados o por instrumentos particulares firmados o no firmados, excepto en los casos en que determina instrumentación impuesta. Puede hacerse constar ante cualquier soporte siempre que su contenido sea representado con texto inteligible, aunque su lectura exija medios técnicos. Y hay que hacer la diferencia con el instrumento privado de los particulares no firmados. Los instrumentos particulares pueden estar firmados o no, y si lo están, se llaman instrumentos privados. Entonces, bueno, entonces, cuando hablamos del documento en papel, estamos hablando de esa expresión escrita, entonces. Y esa expresión escrita puede ser de elemento público o de elemento privado. El instrumento público nos habla que tiene tres géneros. Que tenemos las escrituras públicas, las copias y testimonios, que son generalmente las que más vamos a ocupar para tomarlos como prueba documental. ¿Qué son las escrituras públicas? ¿Qué ejemplos pueden dar de escritura pública?
Civil 1, para la compra y venta de un inmueble. exactamente, eso está escrito en una escritura pública que fue otorgado por escribano. Y eso tiene valor probatorio, que ya vamos a ver cuál es el valor probatorio del instrumento público, pero sobre todo es lo que nosotros vamos a tener en cuenta al momento de adjuntar la documental. Entonces, un ejemplo va a ser la escritura pública. Otro ejemplo es los instrumentos que extienden escribanos o funcionarios públicos con los requisitos de la ley. En este caso, como dijo el compañero, una compraventa de un inmueble, de un auto, de la venta de algún fondo de comercio, los títulos emitidos por los estados nacionales, provinciales o CABA según la ley. Todo eso entra dentro de lo que es instrumento público. El valor probatorio que va a tener el instrumento público, dice el artículo 296 del Código Civil, que va a ser plena fe. Acuérdense de esto, pongan ya, remárquenlo, el instrumento público hace plena fe, es decir, que tiene un grado de valor probatorio alto. En cuanto a que es realizado el acto con fecha, lugar y hechos, el oficial público denuncia como cumplidos por él y ante él hasta que sea declarado falso en juicio civil o criminal. En cuanto al contenido de las declaraciones sobre convenciones, disposiciones, pagos, reconocimientos y enunciaciones. ¿Cómo se puede hacer que el instrumento público carezca de validez? ¿Cuál es la vía? Para declarar un acto de instrumento público sea declarado nulo, sea declarado ineficaz. La acción de nulidad. No. Para sacar el efecto de validez que tiene un instrumento público, hay una vía. El instrumento público va a ser plena fe hasta que, como dice acá, sea declarado a través del ataque por arguido de falso, es decir, eh, por la vía que tiene que ver con la acción de arguir de falso. ¿Qué significa eso? Que se le va a tomar o a ser declarado como falso el instrumento público una vez que sea presentado. Redargución de falsedad se llama. De esa manera se ataca a un instrumento público. Cuando se establece que ese documento, por ejemplo, eh, dice que ustedes vendieron un auto, pero ustedes nunca firmaron. Entonces, lo que tienen que hacer es una redargución de falsedad. Como dice acá, va a ser declarado de plena fe, no hasta que el documento sea arguido de falso. Artículo 993 del Código Civil, sino hasta que sea declarado falso. Dos, 98. Bien, entonces, de esto tienen que saber
que el instrumento público entonces hace plena fe, que dentro del instrumento público vamos a encontrar los instrumentos que son extendidos por los escribanos públicos, por oficiales públicos, y las actas también son instrumentos públicos y que tienen plena fe hasta que se lo declare a través de la redargución de falsedad para quitar esa plena fe. Después tenemos los instrumentos privados. Hoy les mencionaba los instrumentos privados, que es justamente la regulación que tenemos en cuenta cuando entre dos partes se firma un convenio. El instrumento privado lo que va a tener es que, a diferencia de los instrumentos particulares, que los instrumentos particulares pueden ser firmados o no, y el instrumento privado es firmado por las partes. Para hacer la diferencia, instrumento público es expedido por escribano público u oficial público, el instrumento privado es firmado por las partes, y también tenemos instrumentos entre particulares, que pueden estar firmados o no. La firma del instrumento privado es lo que hace la eficacia probatoria. La firma prueba la autoría de la declaración de voluntad expresada en el texto en el cual corresponde. Puede ser que firme con su nombre o con un signo. Artículo 288, esas del Código Civil. Dice, la firma es la prueba de la autoría de la declaración de voluntad. El instrumento generado por medios electrónicos, el requisito de la firma de una persona queda satisfecho si se utiliza una firma digital, que asegure indubtablemente la autoría e integridad del instrumento. Como les decía, si hablamos de instrumentos privados, los instrumentos privados son porque tienen firmas de ambas partes. Y los instrumentos particulares pueden o no contener firmas. Hagan esa diferenciación entre los tres instrumentos. Público es emanado por autoridad competente y da plena fe. Privado por las partes, y lo que le da eficacia probatoria es que contenga la firma de cada una de las partes, y el instrumento particular que puede o no estar firmado. ¿Alguna duda de estos tres elementos? El instrumento privado que luego es autenticado por escribano público, ¿lo transforma en instrumento público? Sí, después sí. Sí. Ok. En realidad, en ese momento lo vuelven a firmar ambas partes para que se convierta de instrumento privado a instrumento público, pero lo deben hacer en presencia del oficial. Es decir, que si ustedes llevan el documento que fue firmado por ambas partes para que lo convierta en instrumento público, les va a exigir la presencia de ambas partes como si estuvieran firmando por primera vez. Porque lo que le va a dar la validez de instrumento público es que le están haciendo frente al oficial público. No te van ay, no me acuerdo la palabra, no te van a transformar el instrumento privado en público sin la presencia de ambas partes. Porque puede ser muy, ¿cómo se dice? Muy arriesgado para un escribano llevar adelante eso, y que se altera alguna parte del instrumento privado. Bueno, después dentro de el documento privado tenemos
en el nuevo Código Civil distintas firmas, porque antes nosotros teníamos la firma manuscrita, eh, la firma ruego o la firma en blanco. La firma ruego se utilizaba cuando la persona solicitaba a otra persona que firme por ella, manifestando su voluntad. La firma por signos, que tiene que garantizar que haciendo ese signo se lo puede identificar con quien está firmando. La firma por impresión digital, que es una de las nuevas, ahora la podemos ver en cuando tenemos elecciones, la gente que va a votar vienen las tintas para que aquella persona que no sepa firmar pueda hacer con su pulgar la impresión digital, que es la llamada firma ruedo, cuando no supiere o no pudiera firmar. Pero en este caso no te dejan que la persona en este momento solicite una firma ruedo, sino que aparece este elemento de la impresión digital con su huella dactilar. La firma en blanco, donde te dan un documento que está abierto a agregar información y se firma al final. Con eso obviamente hay que tener mucho cuidado. Y lo nuevo que tenemos ahora es la firma digital, propia de los documentos electrónicos, y la firma electrónica. La eficacia probatoria del instrumento privado es que va a ser reconocido, declarado auténtica por sentencia, cuya firma esté certificada por escribano y no puede ser impugnado por quienes lo han reconocido, excepto por vicios en el acto de reconocimiento. Es decir, que ninguna de las dos partes puede alegar que no es su firma, porque lo que le da eficacia probatoria es la firma de ambas partes. El otro instrumento es el instrumento particular, que como forma autónoma de una instrumentación escrita de los negocios jurídicos, excepto en los casos de exigencia con una mayor formalidad, reconociéndoles valor probatorio según las prácticas y los usos. El nuevo Código Civil nos señala que la expresión escrita puede tener lugar por instrumento público o por instrumento a particulares firmados o no firmados. Bueno, acá la diferencia que nos hace entonces que esos instrumentos particulares pueden estar o no firmados, a diferencia del instrumento privado que sí o sí debe contener la firma de los dos. El valor probatorio del instrumento particular va a ser apreciado por el juez, eh, y en este caso lo que se diferencia es que en los otros dos instrumentos el instrumento público da pena por sí solo, el instrumento privado por las firmas de ambas partes, y en este caso el juez va a ser quien va a hacer valer o no el acto. En este caso, acuérdense de los convenios que se dan con un convenio entre particular para ser homologado por el juez. En ese caso hablamos de un instrumento entre particulares. ¿Por qué? No hay un oficial público de por medio, sino que por medio de la aceptación de las partes se genera un instrumento entre particular. Documento electrónico es lo que venimos manejando con todo lo que tiene que ver el sistema, actualmente el sistema FORM, donde nos basamos para llevar adelante todas nuestras notificaciones, para subir nuestros escritos. Ya tenemos ley. ¿Cómo se firma la demanda, la contestación, los demás escritos? ¿Cómo es la firma? ¿Se pega, se saca una foto o se escribe?
Es la firma electrónica. ¿Sí? Y esa firma electrónica, ¿cómo es? ¿Una imagen, una foto o se escribe? ¿No decía escrito, firmado electrónicamente y el nombre? Exactamente. Eso tienen que tener en claro. Porque se confunden mucho y tienen en cuenta la firma digital, que es la impresión que da por ejemplo, el juzgado con un QR y sale una firma digital por parte del juzgado. Entonces, en ese caso sí hablamos de una firma digital porque nos da un QR. Nosotros como profesionales firmamos escribiendo electrónicamente. Este documento electrónico hace referencia a que se diferencia de un documento papel porque se encuentra en la computadora, en la nube o en la base informática y no es una constancia escrita, es un medio electrónico. Documento con firma digital, bueno, lo que estaba mencionando recién, en instrumentos generados por medios electrónicos, el requisito de la firma de una persona queda satisfecho si se utilizó una firma digital que asegure indudablemente la autoría e integridad del instrumento. Es decir, nosotros cuando hacemos un proyecto de oficio, por ejemplo, antes mandábamos el proyecto, adjuntábamos el proyecto en soporte de papel para que el juzgado lo revise y si estaba todo ok nos ponía un sello de tinta. Ahora nosotros hacemos el proyecto de oficio, lo subimos a través del foro en formato Word y si hay que modificar algo el juzgado ya lo modifica y nos manda el archivo en PDF con un QR. Entonces ese documento es lo que nos da a nosotros esta firma que nos dice acá que asegura indudablemente la autoría de que ese instrumento fue realizado por el juzgado, porque viene con un sello, ese sello es el QR que nos da a nosotros ese valor probatorio. Profe, Para el juzgado, sí. ¿y qué valor probatorio tiene el documento con firma electrónica? Digo, porque la firma digital es como que te pide un token, tiene como un poco más de seguridad Claro. y como la firma electrónica es escribir firmado electrónicamente, más Nosotros allá de eso, ahora, como eh, abogados, estamos teniendo eso todavía. Es como que hay baches, porque como decís, hoy nosotros escribimos, o sea, hoy cualquiera puede hacer, yo, eh, en mi caso, digamos, en lo que a mí respecta, para mí es bastante arriesgado porque hoy cualquiera puede hacer un escrito y subir o hackearte del foro y subir un escrito que no sé, que renuncias a algún o hacer mal tu trabajo, subir cualquier cosa que te perjudique, porque no tenemos nosotros como profesionales un QR, por ejemplo, que valide nuestra identidad. Antes teníamos un sello que, bueno, era lo que le daba la importancia a ese escrito porque era nuestro sello. Si bien cualquiera puede ir a hacerse un sello, pero era más cerrado. Ahora es como que cualquiera hace un escrito y firmado electrónicamente, doctora fulana, y ya está. Entonces sí, como que en ese caso, pero la entidad, en este caso, la entidad de un juzgado o de alguna oficina pública, hoy ya cuenta con ese QR, ya sabe, entonces ellos sí van a tener un valor probatorio. Nuestro escrito no, por encima ni siquiera lo firmamos a puño y letra como para hacer una pericial después, si somos o no somos nosotros. Pero son baches que esta era digital está avanzando y bueno, yo creo que va a ir mejorando. Yo creo que no tenemos una eficacia probatoria hoy en nuestros escritos como para presentar en algún lugar. Eh, Muchos problemas tuvimos con el fórum, pero a medida que va pasando el tiempo se van solucionando. Hasta ahora no conozco, digamos. Igual, desde el juzgado, depende de los juzgados, tienen distintos criterios, algunos son más rígidos, otros más accesibles, entendiendo que es una nueva era esta parte que se digitalizan todos los documentos
O por ejemplo pasa que, no sé, te suben una documental y una foto que se convierte en PDF y sale toda movida y borrosa. Eh, Tiene sus consecuencias este lado digital, porque no sé, las personas adultas, mayores, que son profesionales, no manejan medios electrónicos y no sé, te sacan una foto, no se ve nada, no saben subir PDF, convertir una imagen, entonces como por ese lado afecta. He tenido casos donde subieron la documental y no sé, o la contestación de la demanda tenía 14 hojas y a partir de la hoja 11 ya no se leía nada y se lo intima para que presente nuevo y vuelve a presentar mal y se lo intima y otra vez y así y se va perdiendo tiempo, o sea, va generando, así como tiene sus beneficios porque no hace falta que vayas al juzgado ahora a presentar escrito, sino que lo puedes mandar una vez, puedes estar trabajando toda la tarde y ir mandando todo y no hace falta que al otro día te vayas a las 7 de la mañana al juzgado a presentar los escritos porque lo puedes mandar todo desde la computadora entrando al foro y mañana a las 7 de la mañana cuando se abre el juzgado ya entran todos tus escritos que mandaste durante toda la tarde. Entonces, por ahí tiene sus beneficios, pero también tiene sus desventajas que generan. O, por ejemplo, vos antes en el juzgado podías hablar, al momento de presentar podías hablar o sacar algún tipo de cuestiones, y ahora si te pasa algo, tenés que esperar hasta el otro día a acercarte al juzgado para poder hablar, porque en el foro no tenés un chat para hablar con alguien y que te conteste. Si pasa algo, si te rechazan, porque es distintas cuestiones que no pueden ser abordadas a través de una plataforma. Bueno, acá la firma digital se distingue de cualquier otra clave o contraseña introducida por vía electrónica más allá de cualquier otro tipo de tecnicismo, por el hecho de representar aquella una clave oficialmente certificada que garantiza su autoría de su titular, porque nosotros escaneamos ese QR y nos manda a quien es oficialmente el autor. En efecto, es una clave informática oficialmente certificada a través de la intervención previa de la autoridad estatal, cuya utilización sirve para verificar autoría e integridad del documento con un altísimo grado de confiabilidad. El documento con firma digital, bueno, es lo que estuvimos hablando recién. Bien, esta parte es la importante, que es la agregación de la prueba documental, la oportunidad. ¿Cuándo dijimos que era la oportunidad para la agregación de la prueba documental? ¿Cuándo agregamos la prueba En, documental? en la demanda y en la contestación de la demanda. Exactamente. Es la única oportunidad que tenemos para agregar la documental, con excepción de lo que ya vamos a ver. Sí o sí, una vez que nosotros tenemos nuestra demanda, tenemos que agregar la prueba documental. No hay otro momento. Si no la presentamos en ese momento, perdemos la oportunidad. Entonces dice que el Código Procesal dispone como regla que la prueba documental debe ser acompañada con la demanda, reconvención y contestación. Se aplica a todo tipo de proceso, inclusive en la documental en poder de parte. Si la parte interesada no tuviera dicha prueba a su disposición, la individualizará indicando su contenido, lugar, archivo, oficina y persona en cuyo poder se encuentre, en poder de la contraria o de tercero. Este artículo, tenganlo en cuenta, el 333, porque si bien nosotros tenemos que agregar la prueba documental en el momento que presentamos la demanda, lo que podemos hacer si no está con nosotros en nuestro poder es decir, bueno, Juan Pérez tiene una escritura pública que consta, o la escribana fulana tal, de matrícula tal, en dirección tal, tiene. Eso es prueba en poder de tercero. Pero sí o sí tenemos que individualizar y señalar que existe esa prueba, que no la tenemos nosotros y tiene otra persona.
De esa manera se ofrece la prueba documental en poder de tercero. Excepciones a la regla. La prueba anticipada o la diligencia preliminar, que la vimos también. Por ejemplo, cuando se produce el secuestro de una historia clínica o, nuevos documentos o hechos nuevos. La prueba esencial, recurso de hecho deducido por la actora en la causa. Y ahí hay una jurisprudencia donde nos menciona estos hechos. En cualquier momento del proceso, siempre y cuando la otra parte no se oponga a la presentación. ¿Qué documentos posteriores? Después de interpuesta la demanda, no se admitirá al actor sino documentos de fecha posterior o anteriores bajo juramento o afirmación de no haber tenido antes conocimiento de ellos. Como hablamos anteriormente, que exista hechos nuevos y que por eso no lo presentó en el momento oportuno. Y ahí nos habla del artículo 365 de los hechos nuevos, que cuando con posterioridad a la contestación o a la reconvención hubieran llegado a nuestro conocimiento y bueno, que pueden ser alegados hasta 5 días. Eso ya conocemos. Acá está lo que les mencionaba recién, el ofrecimiento de la documental en poder de la parte oferente, es decir, yo, actor, tengo la carta documento original dirigida al demandado en fecha tanto. En caso que el demandado niegue la autenticidad de la carta documento aludida, se libre oficio del correo argentino que acompañe la carta documento en original. Acuérdense que esa carta documento que nosotros compramos en el correo son 3. Uno es la original, otra es para la persona a quien estamos demandando al demandado y una copia. Entonces, en caso que nosotros necesitemos, le vamos a solicitar al correo que a través de oficio remita la carta de documento que nosotros presentamos. Otro caso es la historia clínica del señor expedida por el doctor en original. Para el caso que el demandado niegue esta documental, solicito se cite al hecho profesional para que en audiencia fijada por el juzgado reconozca el contenido de la firma de dicho estudio y se realiza una pericia caligráfica a fin de determinar la autenticidad del documento. Esto es cuando está nosotros ofrecemos y el demandado rechace o desconozca. Entonces lo que vamos a hacer a través del oficio, que ya vamos a ver cómo son los oficios y para qué sirven, vamos a solicitar a través de oficios que se remitan las actuaciones. Porque ese oficio es una entidad pública o privada también puede ser, que tiene la original. O es la persona quien lleva adelante, en este caso, el médico que lleva adelante la atención a la persona. Documental en poder de la demandada. Se encuentra en poder de la demandada la factura tanto, emitida por la empresa tanto, por motivo de la compra realizada. Solicito se intima a la demandada acompañar la misma bajo apercibimiento. Significa que yo sé que la parte demandada tiene en su poder. Entonces, que la exhiba y la adjunte al momento de su contestación. Y el último, como hablamos recién, la documental en poder de terceros. Cesión de derechos posesorios con certificación de firma entre el señor Juan Pérez y Osvaldo Ramírez sobre el inmueble individualizado, es decir, este documento lo tiene un escribano ante el cual yo me fui a hacer una donación de un inmueble y él en su libro del protocolo de escribanos tiene un número y da plena fe. Entonces es un documento original que voy a solicitar que este tercero la pueda remitir o la pueda ofrecer. Yo sé que existe y la pongo en conocimiento. No la tengo yo, pero pongo en conocimiento que existe y quién es la persona que la tiene. Por eso dice, solicito se le intime vía oficio a fin de que acompañe la misma en original. Bien, hasta acá hemos llegado hoy. ¿Alguna pregunta de lo que hablamos? ¿Les quedó alguna duda? O sea que lo último que explicó viene a ser las excepciones. Exactamente. Son las excepciones. Sí o sí, pero excepciones en cuanto a adjuntarla. Lo que nosotros tenemos que hacer es individualizarla y denunciar que existe en poder de tercero o en poder del demandado.
La excepción es en cuanto a adjuntar en ese momento, pero sí la debemos denunciar en existencia, en poder de tercero. ¿Los demás tienen alguna pregunta? No es difícil esta bolilla, es súper tranquila. Por ahora no, profe, no hay preguntas, pero después Bueno, capaz. pueden ir haciendo lo que hizo Jazmín entonces en ese grupo que le digo que tengan o que armen, y entonces hacemos para la próxima clase la puesta en común, así como hicimos hoy. En la primera hora arrancamos, así que comiencen a Profe, de esta ¿Sí? bolilla nos tiene que pasar Sí, les voy a pasar. el Les voy a pasar. archivo. Sí, les paso ahora. Y también estuve viendo que falta de la bolilla 5, re atrás, ¿no? Pero estuve haciendo ahí la recopilación De la bolilla 5, acción. de los materiales. Ok, Sí, sí. voy a buscar y les mando entonces. Bueno, nos estamos viendo entonces. No sé, Gracias, profe. estamos en vacaciones y no los veo. Felices vacaciones. Gracias, profe. ¿Cuándo se Gracias, profe. reanudaría? No tengo la